Buenas tardes. Esta presentación está hecha por Gabriel Mancho Larango, estudiante de la Universidad Católica del Norte, primer semestre de Ingeniería Informática. Comencemos. Practicados de pensamiento lógico-matemático. Primer punto. Describa los siguientes conjuntos por comprensión. A. El conjunto de todos los números naturales menores o iguales que 7. Planteamiento. En este punto, lo que se pide es un modelo que describa las propiedades iguales de nuestro conjunto. En este caso, es el hecho de que todos los números son naturales y son menores o iguales que 7. A nuestro conjunto lo denominaremos A, y la forma en la que expresamos por comprensión el conjunto que denominamos A es como vemos aquí abajito. O sea, A es igual a que N se encuentran los números naturales, N es igual a B y B es igual o varía entre 0 y 7. Esto se lee mejor aquí. En la conclusión, esta notación por comprensión se lee los números n que pertenecen al conjunto de números naturales tales que n toman el valor de b como b variando entre 0 y 7, lo que nos quiere decir que el conjunto A, o sea el conjunto que denominamos nosotros, son los números del 0 al 7, o sea números naturales menores o iguales a 7 como pide el punto. Sigamos. Punto 2. Dos conjuntos son iguales si contienen elementos idénticos. Dos conjuntos son equivalentes si contienen el mismo número de elementos, pero no necesariamente idénticos. Dé un ejemplo de cada una de las siguientes condiciones, justificando en cada caso. Yo escogí el punto D, dos conjuntos que son iguales y equivalentes. Planteamiento. Lo que nos piden en esta pregunta es entonces dos conjuntos con elementos idénticos y la misma cantidad de elementos, como veremos aquí en la solución. Respuesta. Entonces tenemos los conjuntos A y B, los cuales tienen los números naturales del 1 al 5, y los dos poseen la misma cantidad de elementos y los elementos son idénticos. Entonces, como conclusión, dado que el conjunto A y el conjunto B tienen la misma cantidad de elementos y los mismos valores, y los valores son idénticos, los dos conjuntos son iguales y equivalentes como pide el punto. Continuemos. Punto 3. A James le gustan los algodones de azúcar azucarados, cada uno de los cuales contiene 220 calorías. Para quemar las calorías no deseadas, James participa en las actividades que muestra la siguiente tabla en intervalos de 1 hora y nunca repite la misma actividad en un día. Yo escogí la opción B. Suponga que James tiene 3 horas para las actividades del miércoles. Liste todos los posibles conjuntos de actividades que le ayudarían a quemar por lo menos el número de calorías de 5 algodones de azúcar, justificando cada caso. Veamos entonces. Nota, tomando en cuenta que cada algodón de azúcar tiene 220 calorías, según el ejercicio que escogí yo, o sea el B, James consume en total 1100 calorías, o sea son las que hay que quemar. Aquí tenemos la tabla de los ejercicios que puede hacer James. Listo, planteamiento. Si en total James consume 1100 calorías, estos son los posibles grupos de actividades que podría hacer durante sus 3 horas libres para quemarlas. Los grupos se formarán con el símbolo de la actividad a hacer. Quedan siempre 3 actividades, ya que las actividades las hace por horas y él tiene 3 horas para hacerlas. Aquí, como vemos, por ejemplo, en este primer grupo que es el A, tendríamos correr N, que si vemos atrás es natación, y B, que si vemos atrás es voleibol. Sumando las calorías que queman estas 3 actividades nos dan 1250 calorías, por lo tanto James quemaría aún más de las calorías que requiere, por lo tanto está bien. En el grupo B vemos que tenemos correr, tenemos natación otra vez y tenemos canotaje. Sumando estas calorías, también James quema aún mucho más del porcentaje de calorías que requiere quemar. Continuemos. En el grupo C vemos que también tenemos correr, natación otra vez y la G, que es golf.
Sumando la cantidad de calorías que quema cada una de estas actividades, James sigue quemando por encima de la cantidad de calorías que consume con los algodones de azúcar. En el grupo D vemos que también está correr, ahora tenemos canotaje y la B que sería voleibol. En esta combinación de actividades, James también quemaría la cantidad de calorías que requiere. En el grupo E tenemos correr, tenemos canotaje y tenemos golf. En este grupo, como ven, la suma también James quema aún por encima de la cantidad de calorías que requiere. Y en el grupo F tenemos correr, tenemos golf y tenemos voleibol, lo cual sumándolo también nos da, no, esta nos da exactamente la cantidad de calorías que James requiere quemar consumiendo sus algodones de azúcar. Listo, en conclusión, no es necesario mostrar los demás grupos posibles dado que no cumplirían la cantidad de calorías a quemar. Esto lo demostramos si sumamos la cantidad de calorías de las actividades con mayor valor además de correr, o sea que las cuales serían N, C, G, que si vemos en la tablita, son natación, golf y canotaje. O sea, serían, además de correr, las tres actividades con mayor cantidad de calorías que queman. Si sumamos estas tres nos da 1010. Por tanto, dado que no logra quemar la cantidad de calorías necesarias, podemos deducir que cualquier combinación de las demás actividades que no cumple la cantidad de calorías a quemar, y James sí o sí debe incluir correr en su rutina. O sea, si James no agrega el correr en su rutina, a la final no va a lograr quemar la cantidad de calorías que requiere. Continuemos. Punto 6. Sea U el conjunto U, A, B, C, D, F, G, el conjunto X, A, C, E, G, el conjunto Y, A, B, C, el conjunto Z, B, C, D, E, F, determine justificando en cada caso. Yo escogí el punto C, que sería Y unido a U, o sea, el planteamiento. En este punto nos piden realizar la unión de dos conjuntos, los conjuntos Y y U. Respuesta: la unión de los conjuntos Y y U sería, como vemos aquí, A, B, C, D, F, G. En conclusión, si observamos el conjunto resultante no se duplica la A, o la A, B o la C, dado que cuando se unen los conjuntos, los componentes iguales no se duplican, solo se dejan una vez como estaban. Dado esto, que nos da el conjunto A, B, C, D, F, G. Como A, B y C estaban en ambos conjuntos, solo se dejan una vez y se adicionan los demás componentes que no se encontraban en alguno de los dos grupos. En este caso serían los componentes D, F y G. Por eso al final queda el conjunto A, B, C, D, F, G. Bueno, punto 7. Hay dos números cuya suma sea 73 y su diferencia nos dé 27, justificando el procedimiento. Vamos a nombrar al primer número que vamos a buscar x y al segundo y. Dado esto podemos sacar las siguientes dos ecuaciones. X más y es igual a 73, según nos dice el ejercicio. Dos números que sumados nos dan 73. Y x menos y nos da 27. Al restarlos nos dará la diferencia que hay entre ambos números y esto debe ser igual a 27 según el ejercicio. Por tanto tenemos estas dos ecuaciones. Vamos a aplicar el método de sumas y restas aprovechando la naturaleza de las ecuaciones, ya que hay dos variantes a las cuales encontrar y podemos sumarlas y restarlas. Si sumamos y restamos las x con las x, las y con las y y el número al lado del igual con el otro número al lado del igual, pues lo sumamos o lo restamos dependiendo de la operación que esté haciendo cada uno de estos componentes. Entonces nos da esta ecuación, 2x, dado que las x, como vemos aquí, eran positivas, x más x, 2x, más y menos y nos da más 0 porque se elimina la y 73 más 27 porque los dos son positivos nos da 100. Entonces nos queda la ecuación 2x más 0 es igual a 100. Despejando x nos da que x es igual a 50. Aquí ya eliminamos la variable y y encontramos que x es igual a 50. Entonces vamos a encontrar ahora la variable y.
Solo para esto solo utilizaremos, vamos a despejar y y luego vamos a reemplazarlo por x, viéndolo aquí, x más y es igual a 73, luego despejamos y, pasando x al otro lado del igual, lo reemplazamos con el valor que encontramos anteriormente, que era 50, realizamos la operación y vemos que y es igual a 23. Ahora confirmamos que los valores de x y y sí son correctos verificando en las ecuaciones principales, las que teníamos al principio. X más y nos debería dar 73. 50 más 23 nos da 73, o sea que la primera ecuación es correcta, se cumple el primer requisito. Y x menos y no, debería ser igual a 27, 50 menos 23 sí es igual a 27. O sea, lo que nos dice que la segunda ecuación también demuestra que los números son correctos y se encontraron los números que se requerían para el ejercicio. Conclusión: los números que pedían luego del procedimiento eran 50 y 23. Se pudieron encontrar gracias a la formulación de ecuaciones y a las operaciones que se pudieron realizar con esta. En este caso, usamos el método de sumas y restas, el cual, como dice su nombre, sumamos y restamos cada valor similar de las dos ecuaciones con el fin de eliminar una de las variables y poder encontrar el valor de la variable que los eliminó. Ya conociendo este valor, es fácil hallar la otra incógnita, así como lo vimos en el desarrollo del ejercicio a punta de despejar y reemplazar el valor ya encontrado con la otra variable. Aquí como agradecimiento tenemos esta página, de referencia solo puse la página de la cual investigué el tema de las sumas y las restas para la ecuación. Los otros conceptos que utilicé para poder solucionar este taller los saqué todos de la guía que daba el curso, por tanto no los referencié aquí. Muchas gracias.